Grabando, muy bien. Hola, hola querida comunidad de Linux, bienvenidos a una nueva entrada. Y vamos a seguir con la segunda parte de Arch Linux, porque lo prometido es deuda. Y en el video anterior vimos cómo realizábamos la instalación paso a paso, inclusive con errores y cómo lo fuimos solucionando. Pero lo hicimos en el modo de inicio BIOS, donde la información de la información que le proveemos a la máquina para iniciar el sistema operativo se encontrarán los primeros 512 bytes del disco duro. Eso es cuando iniciamos el modo BIOS. Nos habíamos comprometido a también, cuando descubriéramos cómo iniciar VirtualBox, el modo UEFI, bueno, íbamos a hacer este complemento. Solamente vamos a hacer el particionamiento del disco bien básico y vamos a instalarlo en modo UEFI. Después voy a parar el video y simplemente vamos a instalar el Groove para UEFI y después todo exactamente lo que vimos en el video anterior, todo se aplica a esto. Lo único que aquí cambia es el particionamiento de los discos. Hay que hacer una particioncita especial y este bueno, y la forma de instalar el Groove. Así que voy a ir haciendo muchas pausas para que el video no se vaya tan extenso como el anterior. Y bueno, comenzamos. Por ahora los pasos son idénticos al anterior, con la diferencia de que en aquel video dijimos que teníamos que corroborar si el sistema había iniciado como UEFI o como BIOS. Entonces yo sé que inicié como BIOS, pero igual vamos a poner el mouse aquí. Muy bien. Y tenemos que hacer un LIS de la carpeta sys firmware fi, y aquí le podemos dar enter. Y si tenemos datos, si tenemos la carpeta fi en el directorio firmware, eso ya significa que hemos iniciado el modo UEFI y no nos va a funcionar la instalación de Groove para BIOS, no nos va a arrancar. Bien, así que vamos a comenzar a hacer el particionamiento de los discos teniendo en cuenta de que esta instalación va a estar basada en el modo de inicio UEFI. Capaz que le dediquemos un tiempo para entender bien qué es BIOS y qué es EFI. UEFI, perdón, creo que vale la pena comprenderlo. Entonces, si estás en algún lugar o tenés algún problema con alguna máquina que no te inicia tu sistema operativo, o por algún motivo, quizás con la explicación y sabiendo qué es, por ahí le puedes dar solución, ¿sí? Le echas luz al problema en que te encontrás. Bien, sabiendo que en esta ubicación se nos despliegan muchísimos archivos, entendemos entonces que nuestro sistema inició el modo UEFI. Bien, nuestro BIOS está iniciando el modo UEFI y no el modo BIOS o Legacy BIOS. Bueno, Legacy es para máquinas muy antiguas, pero bueno, en el modo BIOS tenemos dos modos de inicio. Es importante que quede bien grabado en la cabeza qué significa esto. Tenemos dos modos de inicio. Tenemos el modo BIOS, que cuando inicia la máquina detecta que está configurado para iniciar el modo BIOS. Lo que va a hacer el hardware es buscar la información del punto de entrada del sistema operativo, o sea, la forma donde se encuentra el sistema operativo, donde se encuentran los archivos para poder iniciar todo el sistema, se va a encontrar en los primeros 512 bytes del disco duro, los primeros bytes, esos que la lectura normal no accede. Ahí se guarda una pequeña imagencita core, que es donde nuestro Groove pone esa imagencita, y un menú que nos da la posibilidad, o sea, son como punteros a los diferentes sistemas operativos que tengamos en el disco, ¿sí? Pero se encuentra ahí esa información, de dónde están ubicados los sistemas operativos en el disco, si la partición 1, la partición 2, la partición 3, bueno, están en esos primeros 512 bytes del disco duro. Por eso cuando instalamos el Groove,
el modo BIOS nosotros le dijimos que lo instale. Recuerdan que hicimos groove install y le dijimos dev sda. Eso lo hicimos en el video pasado, ¿recuerdan? Bueno, eso significa que esa imagencita va a estar en los primeros 512 bytes del disco duro. Cuando iniciamos en el modo UEFI, la máquina lo que está entendiendo es que la información de dónde se encuentran los sistemas operativos a iniciar no está en esos 512, o sea, no va a tener en cuenta esos 512, pero sí va a buscar entre todas las particiones una especial del tipo EFI, ¿sí? Cuando él encuentra esa partición del tipo EFI, bueno, ahí es donde va a buscar dónde se encuentran todos los punteros a los diferentes sistemas operativos que tenemos nosotros, ¿sí? En la partición 1, la 2, la 3, la 4. Es simplemente eso, es dónde se pone la información, que quede bien claro, dónde se pone la información para iniciar el sistema operativo deseado. Si nuestra máquina la configuramos para BIOS, esa información la va a buscar en los primeros 512 bytes, que es conocido como el Master Boot Record o el MBR, que son los primeros cilindros. Si la máquina la configuramos como BIOS, entonces lo que va a buscar la información de dónde se encuentran los sistemas operativos es en una de las particiones del disco cuyo tipo sea EFI. Es simplemente eso. Entonces, por lo tanto, si nuestro sistema inicia en EFI, porque aquí acabamos de hacer la confirmación, nosotros lo que tenemos que instalar el groove es en esa partición especial EFI. Nada más, ¿sí? Simplemente eso. Si es BIOS, el groove lo debemos instalar en el Master Boot Record. ¿Ah? ¿Se entendió? Bien. Espero que sí. Yo supongo que todo el mundo está diciendo, está sintiendo con la cabeza y me está levantando los pulgares, que se entendió muy bien. Por lo tanto, vamos a poner mi teclado al español. Igual, ya como en el video pasado, ya tengo una experiencia tremenda con ARC. Me parece que en cualquier momento me paso a ARC con mi sistema de cabecera. Bueno, leo el español. El conjunto de teclas de mi teclado es español. ¿Está? Ahora sí, correcto. Me están escribiendo un mensajecito, pero bueno, está. Como estoy en una máquina virtual, ya tengo red, así que bueno, igual. Verifico las redes que tengo y tengo una, la ENP0S03, sabía que está en donde dice state up, significa que tengo red, así que hago un ping 8888, que son los de Google, y tengo red. En el caso de que tenga una máquina que tiene una tarjeta de red de Broadcom, no voy a tener red. Y si no estoy conectado a router por un cable RJ45, tampoco voy a tener red. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se conecta desde tu celular, Android o iOS, un cable USB, ¿sí?, a la máquina. Se comparte la conexión del celular con la máquina, la conexión a internet del celular con la máquina, y simplemente hacemos start del DHCP. Simplemente eso, nada más, y ya tenemos internet por el celular. Ese es un pequeño tip. Bueno, ahora que tenemos eso, bueno, el siguiente paso era time. A ver, time day control set ntp true, para que cuando ahí está, bien, ahí está, esto ya lo vimos, no nos vamos a detener mucho en estas cosas, porque ya la vimos todas con 2 horas de Linux que tuvimos en el video pasado. Bueno, esto sí, también lo vimos, pero lo refrescamos. -L, listamos todos los discos que tenemos. Tengo uno de 16 GB, el anterior era de 8, ahora me avivé, ¿sí? Uno aprende de los errores, como dicen, ¿no? El primero creé uno de 8 y estuve con miedo porque me quedaba sin disco. Y bueno, acá tengo uno de 16, sí, sí.
Bueno, vamos a entrar al disco con fdisk dev, porque ahí dice que es dev SDA, ¿no? Dev SDA en mi dispositivo. Muy bien. Control L. Presiono la M para que me salga un menú de opciones. Y aquí voy a tener donde dice abajo crear una nueva create a new label, una nueva etiqueta. Yo acá, como tengo un sistema EFI, me soporta perfectamente el sistema de GPT, ¿sí? El sistema GPT tiene la particularidad que puede tener hasta 140, no me acuerdo bien, pero particiones y todas primarias, por decirlo de una forma. Porque el sistema 2, que fue en el video anterior, solo podríamos tener hasta 3 particiones primarias, o sea, 4 particiones primarias como máximo, o 3 particiones primarias y una extendida. Dentro de esa extendida podemos crear unidades lógicas, pero bueno, con GPT no necesito crear ninguna partición extendida, sino que puedo crear hasta 140 particiones sin problemas. Así como apretar la G para crearnos una etiqueta del tipo GPT. Listo. Si yo ahora hago un print de todas las particiones, que no debo tener ninguna, vamos a limpiar para que quede mejor. Bueno, ven que dice disk label, no sé si pueden, yo voy a correr por acá, más o menos a esta altura, dice, se me pierde el mouse, pero bueno, más o menos aquí dice disk label GPT. Eso significa que puedo crear muchísimas particiones y también le puedo dar nombre a las particiones, y eso lo vamos a ver en algún otro momento que no entra en el foco de este video. Así que bueno, me voy a crear. Dijimos que necesitamos al menos necesitamos una partición especial del tipo EFI, porque estamos iniciando el modo UEFI, y después una partición del tipo para home si queremos, una para el disco y una swap. Así que como yo tengo 2 GB de RAM en la memoria, bueno, me voy a crear una swap de 2 GB de RAM para tener. Siempre es bueno tener una swap. Miren que el tema de la swap es algo muy importante, porque no solamente es por si me quedo sin memoria. La swap funciona también cuando, por ejemplo, estamos mirando una película y nos podemos hacer otra cosa, paramos, le ponemos stop a la película, al reproductor, lo minimizamos. Entonces, al estar el reproductor minimizado inactivo, nos está consumiendo memoria igual, ¿no? Entonces, ¿qué hace el procesador? Agarra esos procesos como eso que están inactivos por mucho tiempo y los pasa a la swap, ¿sí? Dejándonos la memoria volátil libre para nuevos procesos. Y cuando requerimos del procesador, bueno, bueno, ahí lo vuelve a traer de la swap. Eso, así que es bueno tener siempre una swap, no es nunca de más. También se puede crear un archivo swap después de instalar, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Mejor que hagas una particioncita separadita para tener acceso. Mucha gente, máquinas potentes, lo que están haciendo es utilizar discos sólidos que son pequeños, exclusivos para swap. Pero bueno, eso es otra cosa. El swap es otro tema. No me quiero extender en algo que no viene al caso. Bueno, vamos a crearnos una partición. Ponemos la N de new, la partición número 1. El primer sector que empiece en el 2048. Muy bien. Y esta va a tener un signo de más. Y el tamaño de mi partición EFI va a ser de unos, yo qué sé, 360. Hasta 512 le puedo poner, pero vamos a poner 360 megabytes. Perfecto. Si ahora hago print, voy a tener la primera partición, SDA1, que va a tener 360 megas. Y acá viene una clave importante. Dijimos que cuando iniciamos la máquina, cuando detectaba la máquina que nuestra configuración estaba seteada
a UEFI, lo que iba a buscar era una partición del tipo EFI dentro de todas nuestras particiones y ahí va a encontrar la información, ¿no? Entonces tengo que crearme esa partición EFI. Esos 360 megas lo voy a destinar y lo voy a convertir. Le voy a decir al sistema, bueno, esta va a ser mi partición EFI. Aquí vas a tener que venir a buscar la información de dónde se encuentran los discos duros, los sistemas operativos para iniciarse. Así que le pongo la T para type. Si no conozco el código, yo el código sé que es EF, ¿sí? Pero en el caso de que no conozca el código, presiono la L mayúscula, como ahí lo menciona, y ahí me dice todos los diferentes tipos de sistemas que puedo utilizar. Si ven, acá el EFI System es el número 1. La verdad que no está relacionado con nada, pero bueno, puedo poner el 1. Vamos a... bueno, vamos a poner el 1. Perdón. Vamos a con la Q salimos. Y le ponemos el 1. Ahí decía 1, ¿no? Bueno, partición 1. Bien. Me dice aquí, como ven, dice que se cambió el tipo de partición de Linux File System a EFI System. Si yo ahora limpio, presiono la P, bueno, voy a tener ahora en los 360 MB va a ser del tipo EFI System. Bien. necesito ahora una nueva partición que va a ser la partición de, por ejemplo, ¿cuánto me queda? ¿Yo puedo salir de acá? No puedo salir de acá. Vamos a crear una nueva partición, la 2. No, la voy a borrar ahora, pero quiero saber. Voy a borrar la número 2. Voy a hacer un delete de la partición número 2. Ahí está, pues no podía salir. Entonces lo que yo quiero... a ver, ahí sí. Quiero limpiar... ¿Por qué no me limpia? Bueno. Increíble que se me bugueó el... no me deja limpiar la pantalla. Bueno. Voy a presionar la letra F mayúscula y me va a decir el espacio libre que me queda. Y son 15 GB con 7 menos 2, así que 13 GB con 7. Me voy a crear una partición de 13 GB con 7 y me van a quedar 2 GB libres. Matemáticas simple, ¿no? Entonces pongo N, voy a poner la partición, va a ser la número 2. ¿Qué sector voy a elegir? Es el sector 13 GB con 7. 13.7 GB. Y le voy a decir, listo, se creó. Y bueno, 14 GB de Linux File System. Está bien. Si yo ahora hago F, me quedan 1.7 GB para mi swap. Así que me voy a crear una nueva partición. Recuerden que puedo crear hasta 140 particiones. Que va a ser la número 3, que va a tener bueno, va a tomar el primer sector disponible del espacio libre y va a ir hasta el último, o sea, la totalidad del disco, la totalidad del espacio que le quede en el disco. Ahora veo mis particiones. Tengo un disco cuya etiqueta va a ser del tipo GPT, porque voy a iniciar en EFI y lo soporta perfectamente. Voy a tener una partición SDA1 que va a ser para mi EFI, ahí es donde voy a poner mis instrucciones para bootear, ¿sí? Es decir, los diferentes sistemas operativos que pueda tener. Bueno, una partición que es la dev SDA2, idéntico al video anterior. Como verán, todo esto es igual al video anterior. Lo único que en vez de tener una partición boot, voy a tener una partición EFI. Ese es el único cambio con respecto al video anterior. Y el label del disco, que es GPT. W para escribir los cambios. Muy bien. Control L. Ahora sí hago un LSBLK que liste todos los dispositivos de bloque que tengo. Voy a tener 3 particiones.
¿sí? Una de 360, una de 14 y una de 1.7. La de 1.7, que es la dev SDA3, va a ser mi swap. Entonces me creo, me hago el make swap de dev SDA3, ¿sí? Me creé el sistema de swap y ahora la voy a activar con el comando swap on. Estoy activando la partición swap. Y ahora lo que voy a hacer es crear el sistema de archivos make file system.vfat. Las particiones EFI deben estar en el sistema FAT32. Entonces, pongo como argumento que la formate como FAT32 y le tengo que decir qué partición quiero formatear como FAT32. Y bueno, es la dev SDA1, que es mi EFI. Bien. Ahora lo que voy a hacer es, la que me queda es formatear la última partición, que es la número 2, que es ext4, ¿sí? Y va a ser la dev SDA2. Precioso, precioso, muy bien. Si yo hago el SBLK, ahora voy a tener las 3 particiones con la swap activada y bueno, y ya formateadas. df-h y bueno, acá me está diciendo usado size. Bien, está todo bien. Voy a tomar un poco de agua porque la garganta me pica mucho. Espérenme un segundito. Muy bien, aquí vine, seguimos. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado? A ver, el último... Ah, bueno, el último fue que creamos esto. Bien, perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es montar. Mount. Mi partición, ¿sí? Donde va a estar toda la información de root, donde está mi raíz del sistema Linux, que es la dev SDA2, ¿sí? La voy a montar en MNT. Igual que hicimos en el video anterior. Igual que hicimos en el video anterior. La única diferencia, vuelvo a repetir, es que teníamos, en vez, en este momento, en vez de tener la SDA1 como boot, la tenemos como EFI. Es el único cambio que vengo haciendo. Así que bueno, recuerdan que luego de montar la partición MNT, yo me creé la carpeta boot y después monté SDA1 en boot. Bueno, es exactamente igual, solo que ahora lo voy a hacer con EFI. Así que lo que voy a hacer es mkdir en mnt y le voy a poner EFI, simplemente eso, y voy a montar. Ahora sí, voy a hacer un mount de dev SDA1 en el punto de montaje recién creado EFI. ¿Sí? Muy bien. Ahora que tengo ya configuradito, ¿sí? Ya está todo montadito como se debe. Lo que voy a hacer... ya monté. Que me estoy olvidando. Ya hice eso. Creo que hacíamos el Pactra. Bien. Ahora que tengo montadito todo esto, es muy importante que tengamos montado el SDA1, o sea, el boot o el EFI, antes de hacer el Pactra, ¿sí? Antes de ejecutar el Pactra. Es muy importante que esté montado, porque si no lo montan, no se va a guardar la información que necesita Groove para iniciar los programas, ¿sí? Es muy importante que primero monten MNT, creen la carpeta EFI o boot y monten el boot o el EFI igual. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el comando perdón. Si hay algo que se me pasa, bueno, está en el video anterior, pero creo que no se me está pasando nada. Backstrap en MNT y
le tengo que indicar a Packstrap qué quiero instalar. Por ejemplo, el base. En el video anterior yo le puse el base Devel. Bueno, voy a poner también base Devel y el Beam. Es exactamente igual, así que vamos a seguir. Voy a hacer un corte y cuando termine de instalar, volvemos. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Acabo de instalar todo como debía, cero problemas. Instalé los 3 paquetes. O sea, a ver si hago clic acá. Bien, base Devel, que viene con sudo, con GCC, con todas las herramientas posibles y por haber. Y Beam para manejar los archivitos. Lo que tengo que hacer ahora, como hicimos en como hicimos en el video anterior, es utilizar el comando gen fstab, o sea que genere el file system table. Le paso el parámetro, ¿se recuerdan? -u, correcto, ese mismo, para que lo haga con UUID de los discos posibles que tenga. Y le tengo que decir que eso lo aplique en MNT, que es donde está mi grabada la raíz del nuevo sistema, o sea, donde están todos los archivos que acabamos de instalar, es en MNT. Y yo quiero que en vez de, si yo le doy así, recuerdan que me salía toda la información por pantalla, le doy enter para que vean, me sale toda la información por pantalla, inclusive la EFI está montada con el sistema BFAT, pero que en vez de que me lo muestre por pantalla, que lo envíe directamente, me lo redireccione al archivo que se encuentra en etc raíz del nuevo sistema por venir, perdón, etc no, mnt, ahora sí, etc y file system table. Precioso. Si yo hago ahora un bin de mnt file system perdón, etc file system table, lo que voy a tener son, bueno, los dispositivos con sus UUID correspondiente. Tengo la swap, tengo la EFI donde voy a poner la información. Ustedes perdónenme si repito mucho, pero tiene que quedar bien claro. Ahí voy a poner la información o los punteritos a donde se encuentran los sistemas a arrancar. Perfecto, muy bien, bien, me gustan esos pulgares arriba. Bien, no guardamos nada porque no hicimos ningún cambio, así que era con Q minúscula, bien, correcto. ¿Qué sigue? Ahora vamos a hacer a impersonarnos en la nueva raíz. Ahora estoy en la raíz de la imagen ISO. Vamos a hacer un chroot, que hay un arch perdón, arch root. Por suerte Arch Linux tiene este script que hace todo por nosotros. Le tengo que decir arch root dónde está la nueva o el directorio con toda la raíz del nuevo sistema, ahí en MNT. Recuerden que lo montamos. Bien, cambiamos. Ahora estamos impersonados dentro de la futura distribución, el futuro sistema operativo a iniciar. Vamos a configurar la zona horaria. Creamos un enlace simbólico, ¿recuerdan? Que se encontraba en user, share, zona info, creo que era así. Yo estoy en América y estoy en Montevideo. Y eso, el link simbólico lo tengo que hacer a etc local time. Pronto. Ahora el paso que sigue era con el reloj, si mal recuerdo. Así que lo que vamos a hacer es un hardware clock, ahora sí, sys2hc. Esto me genera un archivito adjust time en el sistema. Bueno, muy bien. Continuamos con lo que era los locales y grupo de caracteres, y era teníamos que
descomentar en el archivo etc locales.gen. Descomentábamos el español, de donde somos residentes, y también para los fallback el inglés, ¿no? Aquellos programas que no tienen un soporte en español. Bueno, el mío es UI, este mismo, que es UTF-8, recuerden siempre, y el inglés de Estados Unidos, ¿sí? Acá está, inglés de Estados Unidos. Muy bien, ya que tengo esos dos, lo que voy a hacer es WQ, grabo y ejecuto el comando localgen. Ahí me genera los locales. Muy bien, me va a generar los locales. Primero el de inglés, luego todo esto es igual al video anterior. Lo estoy haciendo más rápido y sin tantas explicaciones, ¿tá? Pero todas las explicaciones y algunos posibles fallos, algunos fallos que tuvimos están en el anterior. Hoy, con un poquito más de experiencia en la instalación de Arc, lo vamos haciendo más fluido. Es lo que pasa, cuando uno practica se va haciendo mejor en cada tarea que lo hace. Después que se terminen los locales, teníamos que crear el archivo BIM. Con BIM o con Nano, no sé, el editor que ustedes prefieran, que más les quede a gusto. Creamos el archivo en etc locale.conf. ¿Sí? Aquí lo que vamos a setear es que para el inicio la variable lang la vamos a setear a nuestro local. Es UI.utf8. Listo. Salimos, guardamos. Y ahora lo que tenemos que hacer, que cada vez que reiniciemos el modo consola, bueno, la virtual console.conf, al ponerle .conf se va a leer automáticamente, y lo que esté adentro las variables que estén adentro las va a exportar para uso del sistema. Así que le voy a poner a esta variable en la distribución del teclado, que es key map es igual a es. Listo. Y ahora guardamos. Ahora vamos con el host, etc hostname, y vamos a poner arch. Listo, solo eso, arch WQ. Y ahora editamos los hosts, y aquí le vamos a dar bueno, para el 127 lo vamos a mapear el 1 a localhost. O sea que cuando alguien escriba localhost, lo va a mapear directamente a esa dirección, a esa IP. Si alguien hace lo mismo, pero a través de un loopback o IPv6, también lo vamos a mandar al localhost. O sea, cuando alguien escriba localhost, también lo puede mandar, perdón, a esa dirección, que es una dirección especial. Y bueno, si alguien escribe por ejemplo, para uso de Apache o algún de algún programa de servicio web, bueno, lo voy a dirigir a esta, que era arch, lo que había puesto .local domain. Si quieren una explicación de todo esto, lo tienen en el video anterior, así que yo simplemente le estoy dando palo para poder terminar muy rapidín con esto. Bueno, lo que sigue ahora era, si mal recuerdo, el password para root. Solo sobre la palabra password le va a cambiar el password al usuario que está en este momento logueado, y como es root,
bueno, el password que voy a cambiar acá o actualizar va a ser para root. Y aquí es donde viene la parte divertida y la que mucha gente, por lo que he leído, tiene problemas, y es con la elección del bootloader. Tenemos muchos. Para UEFI tenemos AirDefine, tenemos, no sé, hay Cover, hay un montón. Pero yo voy a seguir con Groove. Groove, la verdad que es uno de los que es el que he utilizado siempre. He utilizado AirDefine en otros sistemas operativos, como en Slackware, por ejemplo. Pero Groove nunca me ha fallado. La verdad que reconoce todo tipo de imágenes, todo tipo de etiquetas de disco. No tiene ningún problema. Bien, hacemos un recap. Antes de poder instalar Groove, debo tenerlo disponible en el sistema. Entonces, con pacman, igual que en el video anterior, -s, instalamos Groove, o lo tenemos disponible en nuestro sistema. ¿Sí? Se descarga del repositorio oficial, lo tenemos disponible, y una vez que tengamos disponible, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Si es una instalación, si es un inicio BIOS, tenemos que instalar para BIOS, ¿sí? Para BIOS tenemos que hacer groove install --target igual i386-pc, y por ejemplo en el dev sda, ¿sí? Esto es en el caso de BIOS o Legacy. En ese caso solamente only in that cases, ¿sí? Bueno, pero y acá viene acá donde nos damos a la tarea de instalación para UEFI. En mi caso es UEFI. Así que yo digo groove install y vuelvo a decir target, target igual, y aquí es donde viene x86 bajo 64, porque mi máquina es de 64 bits, EFI, ¿sí? Ese va a ser el destino de la instalación de Groove. Y le tengo que especificar el EFI directory, o sea, dónde se encuentra el directorio EFI, la carpeta EFI. En nuestro caso, la partición EFI, y se encuentra, si ustedes recuerdan, en exactamente EFI. Recuerdan que creamos cuando montamos MNT, creamos el directorio EFI. Bueno, en este caso ese va a ser raíz EFI. Ese va a ser el target de mi directorio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, y esto es muy importante, boot loader --id. Cuando ustedes entren al setup de su máquina en algún momento, o cuando tengan opciones de seleccionar, bueno, que primero bootee el disco duro, después la disquetera, después la unidad USB, bueno, también pueden ponerlo Groove, un ID, para que ustedes puedan seleccionar en el setup, bueno, yo quiero que primero bootee Groove, este ID es lo que va a aparecer en el setup. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que
que ya todo está clarito, lo he repetido 50.000 veces, 50.001. Pero bueno, ahora vamos a darle enter y esperemos que no haya ningún problema. Tengo un error. ¿Qué puse mal? No se porque puse target con 3 guiones. Target con 3 guiones. Y son 2 guiones nada más. El tema de los guiones es el siguiente. Cuando en un comando Linux yo especifico 2 guiones, significa que todo esto va a ser un solo argumento. La palabra target va a ser un solo argumento. Si yo le especifico un guión solamente, le estoy diciendo a Linux que cada una de estas letras es un argumento. Eso es un pequeño tip aparte. No sé por qué, si lo quieren o no, bueno, yo se los tiro. Vamos ahora sí. Estamos instalando el Groove, en este caso, para un sistema UEFI. Recuerden, muy importante, que creamos en un pasito la partición, creamos la carpeta EFI cuando montamos MNT. Después creamos dentro de MNT la carpeta EFI, y en EFI montamos el dev SDA1, que sería el EFI System, ¿sí? Lo que creamos en el paso del particionamiento de disco. Que quede muy claro. Capaz que ahora que estás viendo esto, se te prende la lamparita y decís, ¡ah! Por eso. Uy, tengo un error. EFI boot manager boot mgr not found. Bueno, vamos a instalarlo. A ver, pacman. Ups. No se me di cuenta. Pacman. Que necesitamos ese paquete. Para mí esto es nuevo. EFI boot mgr. Vamos a ver. Sí, listo. EFI boot mgr lo que me va a permitir es manejar. Por ejemplo, ¿nunca les pasó que instalan 3 veces porque les da error un sistema y cuando van al setup tienen las 3 entradas antiguas? Tienen Groove 1, yo que sé, Groove 2, Groove 3, Groove 4, que en realidad no existen. Ustedes tienen un solo Groove, pero esos fueron quedando ahí. Bueno, con este paquete ustedes pueden quitar esas entradas antiguas. Hay un video por ahí que yo hice, recuerdo, en Slackware, que también funciona para todas las distribuciones. Bueno, vamos a instalar nuevamente, vamos a instalar porque nos faltaba ese paquetito. Eso podría mejorar Groove, no intentar hacer la instalación, sino que primero verificar si tengo ese paquete y después instalarlo. Pero bueno, está. Los ingenieros son ellos, nosotros somos usuarios de su sistema. Eso sí, cuando creemos nuestro propio sistema operativo vamos a implementar todas esas pequeñas mejoras. Bueno, vamos, estábamos hablando de, no sé qué estábamos hablando. Bueno, hemos hablado de tanta cosa. En teoría, después que esto termine, todavía no vamos a poder bootear. Ups. Input, output, error. Bueno, aquí tengo un problemón con EFI boot manager. Vamos a ver, EFI boot mgr. No tengo, como que no me está dejando grabar en el... Bueno, puede ser porque sea la máquina virtual, Capaz que la de máquina virtual, como no tiene un sistema de BIOS, ¿no? Yo lo único que hice en la máquina virtual fue activar una palomita que había ahí para iniciar. Así que bueno, quizás sea eso. Vamos a ver, ojalá recemos. Vamos a dar porque aquí no me detecta, me dice, bueno, vamos a dar por válida esa teoría, ¿no? Como que no se registra en la entrada de boot porque no tengo... quizás el boot de VirtualBox no deja hacer ese paso, pero a ustedes no les tendrían que dar problema. Ya nos vamos a dar cuenta. Ahora vamos a crear el igual, todavía no podemos bootear, igual que en el video anterior, make config -o.
la entrada de el groove CFG, ¿no? Porque ahora en EFI es lo mismo. Aquí ya me genera una duda, pero vamos a probarlo de última. Reiniciamos. Vamos a tener en boot groove groove.cfg. Ahí vamos a crear esa entradita. Muy bien. Y había un pequeñísimo truquito muy importante, porque hay algunas máquinas que ya con estos pasos ya nosotros estaríamos en condiciones de bootear el nuevo sistema en modo UEFI. Pero hay máquinas, hay tarjetas madres que yo no sé por qué, no me pregunten por qué, incluido quizás, no sé, no lo he probado, pero bueno, VirtualBox quizás, que no van a iniciar porque van a buscar un archivo, porque esto lo que me generó fue EFI groove. Bien, me generó este archivo groove x64.efi, ¿no? Pero por alguna razón la máquina lo que va a buscar es algunas tarjetas madres, y mira que muchas, he notado muchas, van a buscar por default en la ubicación EFI boot x64.efi. Entonces eso podría ser la diferencia de que una máquina no bootee. Y por más que tuviéramos todos bien, y por más que hubiésemos visto 50 videotutoriales o 50 páginas y hacemos todo lo que dice la página, igual sigue sin bootear y nos da un problema y un error y no bootea en UEFI. Seguramente es por esto que yo te estoy comentando. Así que la forma de corregirlo y asegurar donde que no nos pase, porque capaz que ahora reiniciamos y nos pasa, pero si no nos pasa, si nos llega a pasar, vamos a estar prevenidos. Ponemos las barbas en remojo. Y lo que vamos a hacer simplemente es crear mkdir una carpeta en el directorio EFI, pero en vez de groove le voy a poner boot. ¿Sí? Me creo esa carpeta ahí. Y lo que voy a copiar es hacer una copia de lo que se encuentra en EFI groove, que fue lo que se generó, groove CFG, groove x64.efi, lo voy a copiar para EFI boot, pero con el nombre boot. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy cambiando? x64.efi. Simplemente eso. Hice una copia de group 64efi para boot 64efi. Hay máquinas que por algún motivo, yo no sé si era un bug de las tarjetas madres o es así, que el default, cuando no encuentra esta línea en EFI boot, no bootea. Por más que tengamos todo correctamente, no bootea. Bueno, si no nos hace problema esto que me dice que me dio un error el boot mgr, la verdad que puede ser por el VirtualBox, lo más probable que sea por eso, que no tenga un sistema de que pueda yo ingresarle al BIOS y configurarle una línea para bootear. Me juego la cabeza que es eso. Así que vamos a salir. Creo que no hay más nada más por hacer. Vamos a salir de chroot y vamos a un mount mnt, pero yo tengo más de una partición montada. Le pongo -R, me las desmonta todas.
Y bueno, es hora de reiniciar. Reboot. Y vemos qué pasa. Ahí está reiniciando. Y si todo sale bien, me debería iniciar el groove. Este es el del... Este Arch ISO. Perdón, este es el Arch ISO del CD. De la imagen ISO que tengo. Así que lo voy a quitar. Voy a apagar la máquina. Voy a abrir el VirtualBox para quitar voy a quitar configuración, voy a quitar almacenamiento, voy a quitar esto, eliminar el disco. Bueno, me queda solamente Arch, el disco duro. Yo lo que para iniciar en UEFI lo único que hice, vine acá por la duda que alguno quiere implementar y le marqué esta palomita y listo, nada más, no hice más nada, lo demás es igual. Así que vamos a iniciar a ver qué pasa. Y en teoría debería iniciarse el groove. ¡Yay! Aquí me inició groove de la máquina, ¿sí? Y si le doy a ejecutar, debería, pero no lo hizo, o sí. Acá está, sí. Acá está leyendo el disco. ¿Ven? Acabamos de instalar Arch Linux en un sistema, acá booteó, en un sistema UEFI. Es root. Y es la clave que le di. Y si yo hago un ls de sys firmware EFI bars, estoy en un sistema EFI, señoras y señores. Y ahora para corroborar de lo que dije sobre el boot, vamos a eliminarlo. Vamos a romper ese boot a ver si igual sigue funcionando. Y ese se encontraba en cd EFI EFI. Originalmente teníamos solamente groove, así que vamos a mover move boot para vamos a moverlo para boot. Vamos a cambiarle el nombre, back master, listo. Entonces ya tengo back y groove. Por default yo solamente move back to, ahí va, listo, así ya me queda solo groove. Esto es lo que aparece cuando terminamos de instalar todo un sistema siguiendo los tutoriales y las páginas y los libros. Llegamos a esta parte aquí. Solamente ahí debería reiniciar. Vamos a ver si es cierto que algunas máquinas, y si VirtualBox también, ¿vieron? ¿Vieron lo que le dije? no hay caso, no funciona. Y hay máquinas que hay máquinas que lo intentan, que hacen todo bien, que al pie de la letra, sin las instrucciones, en los foros, en los videos, en todos lados, y no pueden dar solución al inicio de sus PCs el modo UEFI. Y ese es el problema. Y por eso es bueno conocer cómo funciona, ¿sí? Él está detectando la partición EFI y está buscando información de dónde se encuentra el sistema operativo inicial, pero claro, no encuentra esa información. Esa información
ese punterito a la información se la da ese archivito EFI, ¿sí? Y el menú que se encuentra en boot, bla 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 bla. Así que, y acá vamos a tener otra actividad que aquí tenemos actualmente. Miren lo que pasó en este video, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Yo quiero hacer algo cortito y siempre me sale muy largo. Aquí tenemos un sistema de arranque roto. Aquí no hay forma de iniciar. Aquí mucha gente que opta por volver a instalar el sistema operativo por este motivo. Yo te voy a mostrar cómo corregir un arranque sabiendo, ¿no? Aquí sabemos de antemano porque yo borré un archivo, pero ese archivo yo lo creé, hice una copia de otro, nada más, simplemente. Pero bueno, imagínate que rompemos nuestro sistema de arranque, nuestro bootloader, y ahí empezamos a buscar información y cómo se soluciona y todo. Pero yo sé, y acá está, y aquí está la importancia del conocimiento, ¿no? Yo sé que esto se soluciona poniendo ese archivito en su lugar, nada más. No hay ciencia, no hay ingeniería inversa, no hay nada. Es simplemente poniendo ese archivito donde debe ir. Porque conozco la estructura y conozco que ahí falta ese archivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar la máquina en primera instancia. Vamos a hacer de cuenta que es una máquina común y física. Vamos a cargarle el disco de Arch. Vamos a cargarle el disco nuevamente de Arch Linux, aceptar, y vamos a bootear con el disco de Arch. Vamos a esperar, vamos a bootear con el disco de Arch, precioso. Le doy enter para que empiece a bootear. Mientras bootea voy a buscar un té. Vengo en 2 segunditos. Bueno, muy bien, acá estoy de vuelta. Ya tengo un tecito. Salud a todo el mundo, a toda la comunidad. Creo que ya está siendo hora de hacer un programa en vivo, ¿no? Un live de YouTube en cualquier momento. Así que voy a investigar con qué programa lo están haciendo. No tengo idea, así que nunca se me hubiese ocurrido. Bien, aquí iniciamos, como pueden ver, con la imagen ISO, porque tenemos un sistema roto en cuanto al inicio, ¿sí? Él no inicia, se queda por algún problema. Nosotros ya conocemos cuál es el problema. Es porque instalamos todo un sistema al pie de la letra, ¿sí? Y bueno, nos faltó ese pequeño pasito de hacer una copia de un archivo y cambiarle el nombre. Yo ya lo había hecho de primera porque yo ya tenía la experiencia anterior. Pero si ustedes no tienen la experiencia y siguen todo al paso de la letra y les da este problema, bueno, lo único que tenemos que hacer es volver a situar ese archivo en el lugar, ¿sí? Y no hay que generarlo porque es copiar un archivo y cambiarle el nombre. O sea que no hay que volver a generar, no hay que generar nada, no hay que hacer ningún comando especial. Así que lo primero que voy a hacer es decir, bueno, perdón, en donde tengo la raíz del sistema que está roto, en dev sda2, ¿sí? Y en donde tengo el archivo que tengo que copiar, en la partición EFI. La partición EFI está en dev sda1. Bien, yo puedo hacer todo el montaje directamente, pero si lo que yo tengo que cambiar realmente está en sda1, entonces ¿para qué voy a montar sda2? Simplemente monto sda1. Así que vamos a hacer eso. Mount dev sda1, porque ahí está mi EFI, ahí está el archivo que yo debo copiar. Nada más, o sea, puedo hacer sda2 y después sda1, bueno, pero el archivo está en dev sda1, ¿sí? Eso lo voy a montar en mnt pronto. Si yo hago ls mnt, voy a estar viendo la información de dev sda1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante conocerlo, ¿sí? Por eso espero que tu mente esté relacionando que sda1
durante la instalación estaba montado dentro de SDA2. O sea, ojalá que se me esté entendiendo. Entonces yo lo que puedo hacer es cd mnt efi, ¿sí? Listo. Y acá yo ¿qué voy a tener? Groove. Recuerdan que hicimos una copia exacta, pero con el nombre boot, ¿sí? Podemos hacer dos cosas. O hago mkdir boot, ¿sí? mkdir boot, aquí mismo. Si yo hago ahora ls, tengo boot y groove. O puedo simplemente hacer una copia de groove a boot. A ver, vamos a hacerlo así. cp de groove efi para boot. Vamos a ponerle boot, que lo copie como boot x64.efi, ¿sí? Entonces ahí ya tendría el problema resuelto. ls groove y ls boot. Listo, ya tendría el problema resuelto y ahí ya iniciaría el sistema nuevamente. Problema solucionado. Y no tuve que hacer ingeniería inversa, ni consultar 750.000 páginas de un foro, ni nada. Simplemente pensé qué es lo que podría andar mal y acá está la solución. Simple. Bueno, la otra forma de hacerlo, bueno, ustedes lo hacen como quieran, pero bueno, si yo elimino RM, vamos a poner acá para no confundirse el que no tenga sonido. Otra forma de hacer lo anterior es, vamos a hacer un RM menos RF de boot, ¿sí? Vamos a eliminar boot. Bien, tengo solo groove. Lo que puedo hacer es una copia menos R de groove, ¿sí? Y lo voy a copiar a boot, ¿sí? Acá a boot. Y si yo ahora hago ls, voy a tener groove y boot. Y ahora lo único que hago es cd boot y le cambio el nombre, ¿sí? Move groove to boot x64.efi, y es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo tengo ls groove y ls boot, ¿sí? Pronto. Ahora lo que voy a hacer es un mount. No puedo decir porque estoy dentro de la carpeta. Me voy y hago un mount def mnt. Y ahora lo que voy a hacer es apagar power off. Así saco el disco acá de pesado. Ay, qué rico que está este té. No se hacen una idea. Voy a sacar este disco de acá, eliminarlo, aceptar, y en teoría, no voy a dar nada por seguro, pero ya tendríamos nuestro sistema corregido nuevamente. ¡Charán! ¡Yay! Acabamos de corregir un sistema que estaba roto, que no se podía entrar porque no funcionaba el groove, que el bootloader se rompió, que instalé una versión de Windows sobre Linux y se me rompió el bootloader. Así lo puedo corregir también. Que tuve problemas y utilicé el comando dd y rompí la partición EFI o el Master Boot Record. Así lo puedo corregir. Bueno. Y bueno, para todo lo demás existe Mastercard. Digo, para todo lo demás
los pasos son los mismos que en el video anterior. ¿Tá? Esta era la deuda que tenía con ustedes, así que bueno, ya estoy libre. Dentro de un mes volveré a pensar qué podemos hacer, o si se me ocurre, o si me pasa algo como vengo haciendo en mis trabajos. Bueno, vendré y lo postearé. Quedo también atento a cualquier consulta que quieran sobre un sistema, servidor Linux, o una máquina de escritorio, laptop, o cualquier cosa cualquier duda que tengan, y si está dentro de mis conocimientos, poder evacuarla, con gusto lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Y siempre y cuando mi mujer también me lo permita, porque a veces me quiere matar, pero bueno, así es la vida. Desde Motivo Uruguay, un abrazo bien grande. Si querés ayudarnos a seguir aumentando, a seguir que esta comunidad siga creciendo de Linux en español, te invito a que le des un me gusta, porque el algoritmo de YouTube con un me gusta como que llega a más personas, ¿no? Simplemente eso. Y si querés suscribirte, vas a tener noticias de cuando haga algo sobre algún sistema Linux, programación o lo que sea, ¿sí? Igual tengo pendiente la publicación de la serie Rust, el cangrejito, que es una variante de 6C++ que me está encantando conocer. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Bueno, chau, van a ser la 1, así que me voy a acostar. Que pasen bien.